El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a papel y tinta en el antiguo edificio del Correo Central de Buenos Aires. Corría el año 1952 y la ciudad bullía con una mezcla de tradición y modernidad. En el corazón de este bullicio se alzaba la imponente estructura de estilo francés, testigo silencioso de miles de historias que pasaban por sus manos cada día. Dentro de sus muros de mármol y hierro forjado, los empleados se movían como engranajes bien aceitados de una máquina eficiente. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente armonía, se ocultaban tensiones y secretos que estaban a punto de estallar. El detective Ernesto Quiroga, un hombre de mediana edad con ojos astutos y un bigote bien cuidado, caminaba por los pasillos del edificio. Su gabardina gris contrastaba con el uniforme azul de los carteros que lo miraban con curiosidad. Quiroga no era ajeno a este lugar. Había resuelto casos menores aquí antes, pero nunca se había enfrentado a algo como lo que estaba por descubrir. La víctima, Helmut Steinberg, era el jefe de la oficina de correos. Un inmigrante alemán que había llegado a Argentina después de la guerra, Steinberg se había labrado una reputación como un tirano implacable. Su comportamiento narcisista y su falta de escrúpulos le habían granjeado el odio de prácticamente todos sus empleados. A pesar de su posición de poder, o quizás debido a ella, Steinberg parecía disfrutar humillando a sus subordinados y utilizando su influencia para escalar en la sociedad porteña. Entre los sospechosos principales se encontraba María Luján, la secretaria de Steinberg, una mujer de aspecto tímido, pero con una inteligencia aguda que se escondía tras sus gafas de montura gruesa. María había trabajado para Steinberg durante años, soportando sus abusos en silencio. Muchos se preguntaban por qué seguía allí, pero pocos conocían sus verdaderas motivaciones. El crimen que sacudió al Correo Central ocurrió en una noche tormentosa de otoño. Los empleados que llegaron temprano esa mañana se encontraron con una escena macabra. El cuerpo de Helmut Steinberg yacía desplomado sobre su escritorio, con una expresión de horror congelada en su rostro. Lo más perturbador era el sello postal de gran tamaño, incrustado en su frente, como una marca grotesca que parecía burlarse de su posición. Quiroga examinó la escena con ojo crítico. No había signos de entrada forzada, y el despacho de Steinberg estaba impecable, a excepción del cuerpo y algunos papeles desperdigados. ¿Cómo había entrado el asesino? ¿Y por qué usar un sello como arma? Estas preguntas rondaban la mente del detective mientras comenzaba a interrogar al personal. A medida que Quiroga profundizaba en su investigación, se daba cuenta de que este caso era mucho más complejo de lo que parecía a primera vista. Cada empleado tenía una historia que contar, y cada historia parecía ocultar más de lo que revelaba. El detective sentía que estaba apenas arañando la superficie de un misterio que tenía raíces profundas en el pasado y ramificaciones que se extendían mucho más allá de las paredes del Correo Central. El detective Quiroga comenzó sus interrogatorios con María Luján. La mujer, sentada frente a él en una pequeña sala de conferencias, jugueteaba nerviosamente con un lápiz mientras respondía a sus preguntas. «Señorita Luján, ¿dónde estuvo anoche entre las 20 horas y las 22 horas?» preguntó Quiroga, su voz suave pero firme. María tragó saliva antes de responder. «Estaba en casa, detective. Vivo sola, así que nadie puede confirmarlo». Quiroga notó un ligero temblor en su voz. ¿Cuál era su relación con el señor Steinberg? «Profesional», respondió rápidamente, quizás demasiado. Era un jefe exigente. El detective arqueó una ceja. ¿Solo exigente? María bajó la mirada. Era cruel detective. Todos lo odiaban, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Mientras el interrogatorio continuaba, Quiroga sentía que algo no encajaba. Las respuestas de María eran demasiado perfectas, como ensayadas. Sin embargo, no podía negar que su miedo parecía genuino. Al salir de la sala, Quiroga se topó con Carlos Rimini, el conserje del edificio.
un hombre mayor con ojos cansados pero astutos. «Detective», murmuró Rimini, «hay algo que debería saber». Intrigado, Quiroga lo llevó a un rincón apartado. Rimini miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. «Anoche, justo antes de irme, vi al señor Steinberg discutiendo acaloradamente con alguien en su oficina. No pude ver quién era, pero oí fragmentos, algo sobre cartas y dinero. Esta nueva información hizo que la mente de Quiroga trabajara a toda velocidad. ¿Cartas? ¿Dinero? ¿Podría Steinberg estar involucrado en algo ilegal? Decidido a seguir esta pista, Quiroga regresó a la oficina de la víctima. Mientras examinaba meticulosamente el escritorio, sus ojos se posaron en algo fuera de lugar, una pequeña llave dorada, casi oculta bajo una pila de papeles. Con cuidado, Quiroga tomó la llave. No parecía pertenecer a ningún cajón del escritorio. ¿Qué abriría? Y más importante aún, ¿por qué estaba escondida? Mientras reflexionaba sobre este nuevo hallazgo, un grito agudo resonó por todo el edificio. Quiroga se precipitó hacia el origen del sonido, su corazón latiendo con fuerza. En el sótano del correo, entre montañas de cartas y paquetes, encontró a una joven empleada, Lucía Mendoza, temblando incontrolablemente. Frente a ella, una bolsa de correo abierta revelaba su macabro contenido. Docenas de cartas manchadas de sangre. «Dios mío», murmuró Quiroga mientras examinaba las cartas. Todas tenían el mismo remitente, H. Steinberg. Este descubrimiento cambiaba todo. ¿Qué secretos guardaban estas cartas ensangrentadas? ¿Y cómo se relacionaban con el asesinato de Steinberg? Mientras Quiroga contemplaba las implicaciones de este giro inesperado, no pudo evitar sentir que apenas estaba arañando la superficie de un misterio mucho más profundo y siniestro. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero aún no lograba ver la imagen completa. Lo que sí sabía era que el caso del Correo Central acababa de volverse mucho más complicado y peligroso. El detective Quiroga pasó la noche en vela, examinando minuciosamente las cartas ensangrentadas. Cada línea parecía un enigma, cada palabra una pista potencial. Las misivas, escritas en un alemán arcaico, hablaban de transacciones oscuras y amenazas veladas. Aunque Quiroga no dominaba el idioma, su instinto le decía que estaba ante algo grande. Al amanecer, con ojeras pronunciadas y la cabeza dando vueltas, Quiroga decidió buscar ayuda. Recordó a un viejo amigo, el profesor Emilio Kovac, experto en lenguas germánicas y antiguo criptógrafo durante la guerra. Si alguien podía descifrar el significado oculto de estas cartas, era él. Mientras esperaba noticias de Kovac, Quiroga volvió al Correo Central. El edificio parecía diferente bajo la luz del nuevo día, como si el crimen hubiera teñido sus paredes de una sombra imperceptible pero innegable. En la recepción, se topó con Lucía Mendoza, la joven que había descubierto las cartas ensangrentadas. La muchacha parecía nerviosa. Sus ojos se movían de un lado a otro como si temiera ser observada. «Señorita Mendoza», la abordó Quiroga suavemente. «¿Podríamos hablar un momento?» Lucía asintió tímidamente y lo siguió a una esquina tranquila. Quiroga notó que sus manos temblaban ligeramente. «Cuénteme sobre su relación con el señor Steinberg», pidió el detective. Lucía palideció visiblemente. Era un hombre terrible», susurró. «Siempre gritando, siempre amenazando. Pero había algo más». «¿Algo más?», presionó Quiroga. Lucía miró a su alrededor antes de continuar. «Lo vi una vez, tarde en la noche, sacando paquetes del depósito. Paquetes que no tenían sellos ni direcciones». Esta revelación hizo que la mente de Quiroga trabajara a toda velocidad. ¿Contrabando? ¿Podría Steinberg estar usando el correo para traficar algo ilegal? Antes de que pudiera indagar más, María Luján apareció repentinamente, su rostro una máscara de preocupación. «Detective, tiene una llamada urgente en la oficina principal», anunció, lanzando una mirada penetrante a Lucía. Quiroga agradeció a Lucía y se dirigió a atender la llamada.
su mente bullendo con nuevas teorías y sospechas. La voz al otro lado de la línea era la del profesor Kovacs y sonaba agitada. «Ernesto, estas cartas son mucho más que correspondencia personal», explicó Kovacs. «Están codificadas, hablan de un tesoro perdido, de secretos enterrados con los muertos, y hay menciones a un tal Águila Negra». El corazón de Quiroga dio un vuelco. Águila Negra era un nombre que había oído en susurros, siempre asociado con rumores de nazis fugitivos y fortunas robadas durante la guerra. Mientras Quiroga procesaba esta información, un grito desgarrador resonó por el edificio. Corrió hacia el origen del sonido, su mano instintivamente en la funda de su arma. En el depósito del sótano, encontró a Carlos Rimini, el conserje, de rodillas junto al cuerpo inerte de Lucía Mendoza. Un hilo de sangre corría desde su sien, y en su mano crispada había un trozo de papel. Con el corazón en la garganta, Quiroga se acercó y tomó el papel. En él, escrito con una caligrafía temblorosa, había solo 2 palabras: María sabe. Este segundo asesinato cambiaba drásticamente el panorama. Ya no se trataba solo de resolver la muerte de Steinberg. Ahora Quiroga se enfrentaba a una conspiración que parecía extenderse mucho más allá de las paredes del Correo Central. Mientras la policía acordonaba la escena, Quiroga buscó con la mirada a María Luján, pero la secretaria había desaparecido. Su ausencia gritaba más fuerte que cualquier confesión. El detective sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podría sacudir los cimientos de la sociedad porteña, pero también era consciente de que cada paso que daba lo acercaba más al peligro. Con la muerte de Lucía, el juego había cambiado, y Quiroga tenía la inquietante sensación de que las reglas de este juego mortal aún no habían sido completamente reveladas. El Correo Central se había convertido en un hormiguero de actividad policial. Quiroga, sin embargo, se mantenía al margen, su mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos de este intrincado rompecabezas. Decidió regresar a la oficina de Steinberg, ahora con una nueva perspectiva. La llave dorada que había encontrado antes cobraba un nuevo significado. Tras una búsqueda meticulosa, descubrió una pequeña caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Con el corazón acelerado, introdujo la llave. El clic del mecanismo resonó en la habitación silenciosa. Dentro de la caja, Quiroga encontró un diario personal de Steinberg y una serie de fotografías antiguas. Las imágenes mostraban a un joven Steinberg en uniforme nazi, junto a otros oficiales de alto rango. En una de ellas, Quiroga reconoció un rostro que lo dejó helado: el padre de María Luján. El diario estaba escrito en alemán, pero había nombres y fechas que Quiroga podía entender. Operación Águila Negra, Tesoro de los Habsburgo, Ruta de las Ratas. Cada entrada parecía más incriminatoria que la anterior. Mientras Quiroga absorbía esta información, oyó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente para encontrarse cara a cara con Carlos Rimini, el conserje. «Veo que ha encontrado la caja de Pandora, detective», dijo Rimini, su voz cargada de una nueva autoridad que contrastaba con su apariencia de humilde conserje. Quiroga se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. «¿Quién es usted realmente, Rimini?». El anciano sonrió con tristeza. «Soy alguien que ha estado esperando este momento durante décadas. Mi verdadero nombre es Ezra Katz, y fui parte de un grupo de cazadores de nazis después de la guerra». La revelación golpeó a Quiroga como una ola. Katz continuó: «Steinberg no era solo un nazi fugitivo, era el guardián de secretos que podrían reescribir la historia de la posguerra en Argentina». «¿Y María?», preguntó Quiroga, recordando la fotografía. «María Luján es la hija de uno de los oficiales nazis más buscados», explicó Katz. «Ella no lo sabía hasta hace poco. Steinberg la tenía bajo su control, amenazándola con revelar la verdad sobre su padre». De repente, las piezas empezaban a encajar. La actitud sumisa de María, su nerviosismo durante el interrogatorio, su repentina desaparición.
Pero hay más, detective, continuó Katz, su voz bajando a un susurro. El tesoro que Steinberg y sus compañeros trajeron a Argentina no son solo joyas y oro. Son documentos, pruebas de la complicidad de figuras poderosas en la fuga de criminales de guerra. Quiroga sintió el peso de esta revelación. Este caso ya no se trataba solo de un asesinato. Era una conspiración que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno y la sociedad argentina. ¿Y Lucía?, preguntó Quiroga, recordando a la joven asesinada. Katz suspiró pesadamente. Lucía descubrió accidentalmente parte de la verdad. Intentó chantajear a Steinberg sin saber en qué se estaba metiendo. Pagó con su vida. Antes de que Quiroga pudiera procesar toda esta información, se oyeron pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, revelando a María Luján, con el rostro pálido y los ojos llenos de determinación. «Detective, señor Katz», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sé dónde está el tesoro, y sé quién mató a Steinberg y a Lucía». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Quiroga miró a Katz, luego a María, consciente de que estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiar el curso de la historia argentina. Pero antes de que María pudiera continuar, las luces del edificio se apagaron repentinamente, sumiendo la oficina en la oscuridad. El sonido de cristales, rotos y pasos apresurados, llenó el aire. Quiroga desenfundó su arma, su corazón latiendo con fuerza. En la penumbra, oyó a Katz murmurar: «Nos han encontrado. El águila negra ha desplegado sus alas. La cacería había comenzado, y Quiroga sabía que las próximas horas determinarían no solo el destino de este caso, sino posiblemente el futuro de toda una nación». La oscuridad envolvió la oficina como una mortaja. Quiroga, con los sentidos agudizados por la adrenalina, empujó a María y a Katz hacia un rincón, protegiéndolos con su cuerpo. El sonido de pasos y voces apagadas se acercaba por el pasillo. «Por aquí», susurró Katz, palpando la pared hasta encontrar un panel que cedió bajo su presión. Una abertura secreta se reveló, apenas visible en la penumbra. Sin tiempo para cuestionamientos, los tres se deslizaron por el pasaje oculto, justo cuando la puerta de la oficina se abría violentamente. Quiroga alcanzó a ver siluetas armadas antes de que el panel se cerrara tras ellos. El pasadizo era estrecho y húmedo, iluminado tenuemente por luces de emergencia. «Este edificio está lleno de secretos», murmuró Katz mientras avanzaban. «Construido en los años 20 por masones, tiene una red de túneles que pocos conocen». Mientras se alejaban del peligro inmediato, Quiroga se volvió hacia María. «Es hora de que nos cuente toda la verdad, señorita Luján». María, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, asintió. «Mi padre era parte de la Operación Águila Negra, un grupo de nazis que escaparon a Argentina trayendo consigo un tesoro robado. Pero no solo joyas y oro, documentos que implican a políticos, empresarios, incluso a miembros de la Iglesia en la fuga de criminales de guerra». «¿Y Steinberg?», preguntó Quiroga. «Era el guardián de esos secretos», continuó María. «Me contrató sabiendo quién era yo, amenazándome con exponer a mi familia si no cooperaba. Pero hace poco descubrí la verdad completa y no pude soportarlo». «¿Fue usted quien lo mató?». La pregunta de Quiroga flotó en el aire cargado del túnel. María negó con la cabeza. «No, pero sé quién lo hizo. Lucía, ella y yo éramos más que compañeras de trabajo. Estábamos enamoradas. Cuando le conté lo que sabía, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Confrontó a Steinberg. Las cosas se salieron de control». Katz interrumpió. «El sello postal era una señal, ¿verdad?, para indicar que Steinberg había sido silenciado por traicionar al grupo». María asintió. Pero Lucía no sabía en lo que se estaba metiendo, cuando intentó chantajear a los demás miembros del Águila Negra. «La mataron», completó Quiroga, sintiendo una mezcla de compasión y frustración.
El túnel desembocó en una amplia sala subterránea, llena de estanterías y cajas antiguas. Katz se dirigió a un rincón y comenzó a mover cajas, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. «Aquí está», dijo, «todo lo que he recopilado durante años, pruebas, documentos, fotografías, suficiente para exponer toda la red». Mientras Katz trabajaba en la combinación, Quiroga notó la expresión torturada de María. «Usted sabía más de lo que aparentaba desde el principio, ¿no es así, señor Katz?». El anciano asintió sin dejar de manipular la caja fuerte. «Llevo décadas tras esta conspiración. Cuando Steinberg fue asesinado, supe que era mi oportunidad. Necesitaba que alguien como usted, alguien incorruptible, descubriera la verdad por sí mismo». La caja se abrió con un chasquido, revelando carpetas y microfilmes. Katz comenzó a sacarlos, pero se detuvo abruptamente. Su rostro palideció. «No está», murmuró. «El documento más importante, el que nombra a todos los implicados, ha desaparecido». Un ruido metálico resonó en el túnel por el que habían venido. Estaban acorralados. Quiroga, con el arma en ristre, se posicionó frente a la entrada. María, temblando, sacó algo de su bolsillo, una llave idéntica a la que Quiroga había encontrado en la oficina de Steinberg. «Hay otra salida», dijo con voz quebrada. «Pero necesitamos ambas llaves para abrirla». Katz la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Claro, el viejo sistema de seguridad dual, brillante. Mientras los pasos se acercaban, Quiroga tuvo que tomar una decisión crucial: enfrentarse a sus perseguidores o arriesgarse a confiar en María y buscar esa salida misteriosa. El tiempo se agotaba, y con él las posibilidades de resolver el misterio que había costado ya demasiadas vidas. La verdad estaba al alcance de la mano, pero el peligro nunca había sido tan real. El eco de pasos acercándose resonaba cada vez más fuerte. Quiroga, con la adrenalina corriendo por sus venas, tomó una decisión instantánea. «María, la llave, ahora». Sin perder un segundo, Quiroga y María insertaron sus llaves en dos cerraduras ocultas en lados opuestos de una estantería aparentemente común. Con un crujido mecánico, la estantería se deslizó, revelando un pasaje estrecho. «¡Rápido!», urgió Quiroga, empujando a María y Katz hacia la abertura. Justo cuando se deslizaban dentro, una ráfaga de disparos iluminó la sala. Quiroga devolvió el fuego, cubriendo su retirada, antes de sellar la entrada tras ellos. El nuevo túnel era aún más antiguo y estrecho que el anterior. Avanzaron a tientas en la oscuridad, guiados solo por el tenue resplandor de la linterna de Quiroga. «Esperen», jadeó Katz, apoyándose contra la pared. Necesito decirles algo». Quiroga se detuvo, su instinto detective en alerta máxima. «¿Qué es, Katz?». El anciano sacó un sobre arrugado de su chaqueta. «El documento que faltaba lo tengo yo». María ahogó un grito. Quiroga, sintiendo que estaban al borde de una revelación crucial, presionó. «¿Por qué, Katz? ¿Por qué toda esta charada?». Katz, con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y determinación, comenzó a hablar. «Porque mi nombre también está en esa lista. Yo fui parte de Águila Negra». El silencio que siguió fue ensordecedor. Quiroga sintió que el suelo se movía bajo sus pies, toda la investigación tomando un giro inesperado. «Pero usted dijo que era un cazador de nazis», murmuró María, incredulidad tiñendo su voz. «Lo fui, después», respondió Katz, su voz quebrada por la emoción. «Pasé décadas tratando de enmendar mis errores, buscando redención. Cuando Steinberg amenazó con exponer todo, supe que era mi oportunidad de hacer las cosas bien, de una vez por todas». Quiroga, luchando por mantener la compostura, preguntó. «¿Fue usted quien mató a Steinberg?». Katz negó con la cabeza. «No, eso fue obra de Lucía, como dijo María. Pero fui yo quien la silenció después. Lo siento, María. Ella sabía demasiado. Amenazaba con exponer todo antes de que pudiéramos asegurar las pruebas». María
Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se abalanzó sobre Katz, pero Quiroga la detuvo. «No vale la pena, María. Lo necesitamos vivo para que confiese todo». De repente, un estruendo sacudió el túnel. Sus perseguidores habían encontrado la entrada secreta. «Tenemos que movernos», urgió Quiroga. «Katz, ¿a dónde lleva este túnel?» «Al río», respondió el anciano. «Hay una salida que da directamente al riachuelo». Mientras avanzaban apresuradamente, Quiroga no podía evitar pensar en las ramificaciones de lo que acababa de descubrir. Este caso ya no era solo sobre asesinatos o tesoros nazis. Era sobre la propia identidad de Argentina, construida sobre secretos y mentiras. El túnel comenzó a descender abruptamente. El sonido de agua corriente se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara con una puerta de metal oxidado. Katz se adelantó para abrirla, pero se detuvo en seco. «Detective», dijo, volviéndose hacia Quiroga con una expresión de resolución. «Tome esto». Le entregó el sobre con los documentos. «Úselo sabiamente. La verdad puede ser un arma de doble filo». Antes de que Quiroga pudiera reaccionar, Katz empujó la puerta. El rugido del riachuelo llenó la cámara. «¡Vayan!», gritó sobre el estruendo. «Yo los detendré». «¡No!», gritó María, pero Quiroga la arrastró hacia la salida. Mientras se sumergían en las turbias aguas del riachuelo, Quiroga oyó disparos tras ellos. El peso de los documentos en su bolsillo se sentía como plomo, un testimonio de los secretos que ahora cargaba. Emergiendo en la orilla opuesta, empapados y jadeantes, Quiroga y María se miraron, conscientes de que sus vidas habían cambiado para siempre. «¿Qué haremos ahora?», preguntó María, su voz apenas un susurro. Quiroga miró hacia el imponente edificio del Correo Central, ahora iluminado por las luces de coches policiales. «Ahora», dijo con determinación, «vamos a desenterrar la verdad, cueste lo que cueste». El detective sabía que el caso estaba lejos de cerrarse. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando a desentrañar una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. El amanecer encontró a Quiroga y María en un café destartalado del barrio de La Boca, sus ropas aún húmedas por la escapada nocturna. Con manos temblorosas, Quiroga extendió los documentos sobre la mesa gastada. «¡Dios mío!», murmuró María, sus ojos recorriendo la lista de nombres. «Hay jueces, políticos, incluso». «Cardenales», completó Quiroga, su voz cargada de gravedad. «Esta lista podría hacer caer gobiernos». Mientras digerían la magnitud de la información, la radio del café crepitó con un boletín de noticias. «Última hora. Ezra Katz, alias Carlos Rimini, encontrado muerto en un túnel bajo el Correo Central. La policía lo vincula con el asesinato del empresario Helmut Steinberg». María ahogó un sollozo. Quiroga, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, tomó su mano. «Su sacrificio no será en vano», prometió. En ese momento, la puerta del café se abrió de golpe. Quiroga se tensó, listo para otra confrontación, pero se relajó al ver una cara familiar. El profesor Emilio Kovac. «Ernesto», jadeó Kovac, cerrando la puerta tras él. «Gracias a Dios que los encontré. Descifré el resto de las cartas de Steinberg. Hay más, mucho más». Kovac se sentó, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y terror. «El tesoro nazi. No son solo documentos y joyas. Hay armas biológicas, Ernesto. Experimentos de la guerra, conservados y traídos aquí. Steinberg no era solo un guardián de secretos, era un custodio de algo mucho más siniestro». La revelación cayó como una bomba. Quiroga sintió que el caso, ya de por sí complejo, adquiría dimensiones inimaginables. «¿Dónde están esas armas ahora?», preguntó, temiendo la respuesta. Kovac sacó un mapa arrugado. «Aquí», señaló un punto en las afueras de la ciudad. Una vieja estancia que perteneció a la familia de María. María palideció. «La estancia de mi abuelo. Siempre me prohibieron ir allí».
Quiroga se puso de pie, su mente trabajando a toda velocidad. «Tenemos que ir. Ahora». «Espera», interrumpió Kovac. «Hay algo más. Las últimas cartas de Steinberg hablaban de un plan de contingencia. Si algo le pasaba, todo sería destruido. Creo que activó ese plan justo antes de morir». «El sello», murmuró Quiroga, recordando la extraña marca en la frente de Steinberg. No era solo una firma, era una señal. «Exacto», asintió Kovac. «Y si estoy en lo cierto, tenemos menos de 24 horas antes de que todo el legado de Águila Negra sea borrado para siempre». El peso de la situación cayó sobre ellos como una losa. No solo tenían que exponer una conspiración que se extendía por décadas, sino que ahora estaban en una carrera contra el tiempo para evitar una catástrofe potencial. María, con una determinación que sorprendió incluso a Quiroga, se levantó. «Sé cómo llegar a la estancia sin ser detectados. Hay pasajes secretos que solo mi familia conoce». Quiroga la miró con una mezcla de admiración y cautela. «María, después de todo lo que has pasado, ¿estás segura de querer involucrarte más?». Ella le devolvió la mirada, sus ojos brillando con una resolución férrea. «Esta es mi historia también, detective. Mi familia, mi herencia. Es hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea». Quiroga asintió, reconociendo la transformación de María de una secretaria asustada a una aliada crucial. «Bien, este es el plan», comenzó, extendiendo el mapa sobre la mesa. «Kovac, necesito que lleves estos documentos a este periodista», garabateó un nombre. «Si no regresamos en 12 horas, publícalo todo». Kovac tomó los papeles con manos temblorosas. «Ten cuidado, Ernesto. Estás removiendo un avispero que ha estado dormido por décadas». Mientras se preparaban para partir, Quiroga no pudo evitar sentir que estaban al borde de un precipicio. Las próximas horas determinarían no solo el desenlace de este caso, sino posiblemente el futuro de toda una nación. Con un último vistazo al café que había sido su refugio temporal, Quiroga y María se sumergieron en las calles de Buenos Aires, conscientes de que la cuenta regresiva había comenzado. El misterio del Correo Central estaba a punto de llegar a su explosivo desenlace. El sol se ponía sobre la vasta pampa argentina cuando Quiroga y María llegaron a la estancia. El viejo casco de estilo colonial se alzaba como un fantasma del pasado, sus secretos ocultos tras décadas de silencio. «Por aquí», susurró María, guiando a Quiroga hacia una entrada oculta entre los matorrales. El pasaje secreto, húmedo y estrecho, los llevó a un sótano que parecía sacado de una pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. Estanterías llenas de frascos con etiquetas en alemán, archivadores rebosantes de documentos y, en el centro de la habitación, una serie de contenedores sellados con símbolos de riesgo biológico. «Dios mío», murmuró Quiroga, la magnitud de su descubrimiento golpeándolo con fuerza. Un ruido metálico los alertó. No estaban solos. «Bienvenidos», resonó una voz familiar. De las sombras emergió una figura que Quiroga creyó muerta. Helmut Steinberg. María ahogó un grito. «¿Pero cómo?». Steinberg sonrió con malicia. «El cuerpo en mi oficina era un doble. Sabía que Águila Negra vendría por mí, así que preparé mi escape». Quiroga, con la mano en su arma, evaluaba rápidamente la situación. «Todo esto termina ahora, Steinberg». «Oh, detective», rió Steinberg. «Esto apenas comienza. ¿Cree que Águila Negra era solo sobre nazis fugitivos y tesoros robados? Somos el futuro, la culminación de décadas de investigación prohibida». Con un gesto dramático, Steinberg abrió uno de los contenedores. Un gas verdoso comenzó a emanar lentamente. «¡No!», gritó María, lanzándose hacia el contenedor. Lo que siguió fue un caos de movimientos. Quiroga disparó, Steinberg se abalanzó sobre María, y el gas comenzó a llenar la habitación. En medio de la lucha, María logró cerrar el contenedor, pero no antes de que Steinberg inhalara una bocanada del gas. El efecto fue instantáneo y horripilante.
Steinberg comenzó a convulsionar, su piel tornándose de un color enfermizo. ¡Rápido!, gritó Quiroga, arrastrando a María hacia la salida mientras Steinberg se retorcía en el suelo. Emergieron a la luz del crepúsculo, jadeando y tosiendo. A lo lejos, el sonido de sirenas se acercaba. «Kovács», murmuró Quiroga. «Debe haber alertado a las autoridades». Mientras esperaban, Quiroga miró a María. «¿Estás bien?». Ella asintió, lágrimas en sus ojos. «Sí, pero ¿qué pasará ahora? Toda esta verdad destruirá familias, reputaciones». Quiroga suspiró profundamente. «La verdad siempre encuentra su camino, María. Por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención». Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, arrestos y revelaciones impactantes. La lista de Águila Negra sacudió los cimientos de la sociedad argentina. Políticos renunciaron, jueces fueron destituidos, y la Iglesia se vio sumida en una crisis sin precedentes. El caso del Correo Central, como llegó a conocerse, marcó un antes y un después en la historia del país. Quiroga, aclamado como héroe por algunos y vilipendiado por otros, se encontró en el ojo del huracán. Meses después, en ese mismo café de La Boca, Quiroga se reunió nuevamente con María y Kovács. ¿Valió la pena?, preguntó María, su voz cargada de emoción. Quiroga miró por la ventana, observando la ciudad que tanto había cambiado y que, al mismo tiempo, seguía siendo la misma. «La verdad siempre vale la pena, María. Es lo único que nos hace verdaderamente libres». Kovács levantó su taza de café. «Por la verdad, entonces, y por los secretos que aún quedan por descubrir». Mientras brindaban, Quiroga no pudo evitar pensar en Katz, en Lucía, en todas las vidas perdidas en el camino. El misterio del Correo Central había sido resuelto, pero sus ecos resonarían por generaciones. Afuera, Buenos Aires seguía su ritmo imparable. Los tranvías traqueteaban, los vendedores pregonaban, y en las oficinas de correos, nuevas historias esperaban ser escritas y enviadas. La ciudad, como siempre, guardaba sus secretos, esperando al próximo detective valiente que se atreviera a desentrañarlos.